Hola amigos, hoy continuamos con nuestro curso online de constelaciones familiares. Hoy hablaremos de el lugar que ocupamos. Para poder ocupar el lugar que nos corresponde, debemos ubicarnos en relación con el lugar de los demás y reconocer qué está primero y es más grande que nosotros. Ocupamos nuestro lugar cuando asumimos y nos responsabilizamos de lo que nos corresponde en el contexto que nos encontramos. El lugar no nos lo da o concede otra persona. Por el solo hecho de existir, nos pertenece y somos nosotros quienes debemos tomarlo, ocuparlo y actuar desde él. El amor ciego o la lealtad a nuestro sistema familiar de origen puede llegarnos a salirnos de nuestro lugar y pretender ocupar el de otro. El juicio y el cuestionamiento a nuestros antecesores y progenitores también conduce a movernos del lugar que nos corresponde. Si pensamos que papá y mamá no lo han hecho bien o que deberían hacerlo mejor o diferente como padres, estamos fuera de nuestro lugar. Muchas veces nos hubiera gustado que fueran más comprensivos y cariñosos, que hubieran estado más pendientes o tal vez que nos hubieran dado más apoyo. Hay casos en que lamentamos que no hayan estado o nos hayan abandonado. Si nos quedamos anclados en lo que nos hubiera gustado, nos perdemos lo verdaderamente importante, que estuvieron allí para darnos la vida. Todo lo demás es secundario. Cuando tenemos puesta nuestra atención en todo lo que no hubo, nos estamos perdiendo la vida. Entonces, dejamos de ocupar nuestro lugar de hijos y nos ubicamos a la altura de nuestros padres, tal vez usurpando el lugar de alguno de los dos y por tanto empezando a vivir su destino en lugar del nuestro. Si tenemos hermanos, es probable que nos comportemos con ellos como si fuéramos sus padres, regañándolos, reprendiéndolos, dándoles órdenes. Por consiguiente, nos ganamos su indisposición, afectando nuestras relaciones fraternas. Si además de estos juicios controlamos a nuestros padres, diciéndoles qué hacer y cómo hacerlo, calificando la manera como actúan, tomando decisiones por ellos, incluso en contra de su propia voluntad, entonces dejamos de ocupar el lugar de hijos para ocupar el de sus padres, es decir, nuestros abuelos. Esto ocurre a cualquier edad, pero es más evidente y común en la vejez, cuando comienzan a requerir cuidados especiales o a tornarse un tanto olvidadizos o a perder la capacidad para tomar decisiones. También los cuestionamos como parejas, cuando por ejemplo criticamos a mamá por la forma como trata a papá, o a papá por haberle sido infiel o haberla maltratado. Todas las quejas que tengamos hacia alguno de ellos y que sean respecto a su comportamiento como cónyuges, nos pone en el lugar de su pareja. Dejamos de ser hijos para convertirnos en los cónyuges de nuestro progenitor. Esta situación puede generar desde indisposición hasta abuso sexual por parte de alguno de los dos. Es común que una hija resienta el hecho de que su padre es duro con ella, sin darse cuenta que lo que sucede es que él está tratando de ponerla en su lugar de hija porque está molesto con que se ubique entre él y su madre, o sea, su pareja. Cuando uno de los padres está criando a los hijos en ausencia del otro, es común que se presente que el hijo o hija pase a ser el hombre o mujer de la casa. Las consecuencias de esto son amplias. Tanto el padre como el hijo dejan de estar disponibles como parejas. El hijo empieza a asumir una carga que no le corresponde como padre y pareja, llegando inclusive a ser imposible que forme una familia propia. Podemos estar ocupando el lugar de una pareja anterior, de alguno de nuestros padres. Cuando la jerarquía de las primeras parejas no es respetada y reconocida,
Como hijos de uniones posteriores, podemos nacer implicados con ellas, representándolas, viviendo sus destinos y estando en constante confrontación con nuestro progenitor, el padre que fue pareja de ésta. En general, es necesario que nuestros padres reconozcan sus parejas anteriores a la actual y las incluyan en su corazón para que, resuelta la exclusión, podamos soltar la implicación, ocupar nuestro lugar y hacernos cargo de nosotros mismos. Cuando la exclusión es por ocultamiento, aborto o pérdida, es posible que estemos implicados con un hermano excluido, procurando que sea reconocido por el sistema. Al ocupar el lugar del otro, nos apropiamos de su destino. Sucede que los hermanos mayores traen una fuerza y un destino diferente al de los otros. Son los que abren camino para los demás. Cuando somos el hermano que sigue a un mayor excluido sin saberlo, generalmente tratamos de ocupar el lugar del primero o mayor y nos comportamos como tales, imponiéndonos una carga que no solo no nos corresponde, sino que no tenemos fuerza para llevar. Esto también ocurre con hermanos vivos. Alguno puede llegar a ocupar el lugar del otro, el menor a ser de mayor, por ejemplo, usurpando su puesto, su destino y excluyéndolo de paso. Al ocupar el lugar que nos corresponde por orden de jerarquía, nos liberamos de esa carga y podemos asumir el puesto que por destino nos fue dado, inclusive haciendo cosas que el mayor no puede porque no está, pero no en su lugar, sino en su nombre. Los padres, ante la pérdida de un hijo en ocasiones, buscan otro que lo reemplace, incluso poniéndole su mismo nombre. Este nuevo ser nacerá implicado con su hermano y podrá repetir su destino y morir, o le será imposible alcanzar logros propios por el simple hecho de que su hermano no lo pudo hacer. Estar ocupando el lugar de un hermano del sexo opuesto puede ser causa de dificultades en la definición de la orientación sexual. La falta de límites claros nos lleva a perder nuestro lugar, y esto se hace aún más evidente con nuestros hijos. La falta de la autoridad que dan los límites hace que como padres nos pongamos a su mismo nivel y que como consecuencia los dejemos huérfanos. Ser amigo de un hijo implica dejar de ser su padre. No forma parte del lugar que ocupamos respecto a nuestros hijos ser sus amigos. Podemos tener muy buena comunicación, una muy buena relación y confianza con ellos desde nuestro lugar de padres. Los hijos necesitan padres y solo nosotros podemos serlo. Si perdemos nuestro lugar, nos pierden y con ello todo lo que nuestros ancestros y nosotros tenemos para darles. Propiciar o permitir que nuestros hijos nos cuestionen o critiquen, enfrentarlos con su otro padre o involucrarlos en nuestros temas de pareja, les facilita perder su lugar con las consecuencias que ya conocemos. Ellos son los pequeños y nosotros los grandes. Es a nosotros como adultos que nos corresponde asumir los errores y tomar correctivos. Pero no son nuestros hijos los llamados a resolver nuestras dificultades ni ayudarnos a hacerlo. Aunque nos equivoquemos, seguimos siendo sus padres y conservamos la misma autoridad. Cuando los hijos cuentan con padres bien puestos en su sitio, se sienten apoyados, protegidos, seguros, pueden tomar la fuerza de vida que les viene de ellos y crecer aprendiendo y asumiendo cada etapa de su vida. ¿Qué son los órdenes de la ayuda? A la acción de prestar colaboración o valerse de ella se le llama ayudar, y por sí misma contiene un mensaje de temporalidad. Gerardo Schmelding, connotado maestro espiritual, decía que ayudar es hacer por alguien algo que él mismo no puede hacer por sí solo, concepto que también lleva implícito el criterio de temporalidad y hace saber que es mientras ese alguien pueda hacerlo por sí mismo. Refuerzan las dos definiciones el hecho de que cuando se ayuda,
La idea es inducir al otro a que encuentre la solución por sí mismo para que tenga sentido. No se trata de ayudar porque sí, o para no sentirme mal, o para sentirme bueno, o por pesar con quien necesite ayuda. Porque este tipo de acción no se origina en el amor, sino en la arrogancia que hace que me crea más capaz que el que necesita la ayuda. Es válido tener presente, cuando prestamos algún tipo de ayuda, que el concepto de temporalidad debe ser tan claro para las partes que les permita entender qué es mientras logra estabilizarse, mientras le sale el préstamo, el negocio o el trabajo, mientras se recupera de la enfermedad, etc. Así cada uno está cierto en lo que da y en lo que recibe, con el fin de conservar el equilibrio que garantiza el flujo de la energía vital. Esta claridad se hace necesaria con el fin de no asumir cargas ajenas que bloquean y debilitan, para no dejar al otro en una condición de deuda a veces impagable, y lo más importante, para no quitarle la responsabilidad de su propio destino, pues podría suceder que lo que damos en ayuda sea menor al equivalente de la carga física, moral o económica que asumimos, con frecuencia sin poderla deshacer y en ocasiones traspasándola a nuestra descendencia sin que ellos fueran parte activa de nuestra decisión. Quien ayuda de esta forma se encuentra seriamente enredado en lealtades invisibles y amores ciegos aún no identificados y mucho menos resueltos con su sistema familiar de origen. Enredos que no le permiten ver lo inconveniente de su actuar y que lo impulsan hacia la necesidad de hacerlo como lo hace, hasta tanto no esté en capacidad de mirar y resolver los asuntos pendientes con su sistema de origen. La misma condición de enredo y conflicto se da con quien recibe la ayuda sin tener en cuenta el concepto de temporalidad ni la debida compensación. Condiciones de la ayuda. La primera condición de la ayuda es que sea solicitada. Cuando doy ayuda sin que me la pidan, el otro se puede sentir invadido, atacado o que estamos traspasando sus límites. A veces tenemos algo valioso para dar. Podemos y queremos hacerlo, pero no nos corresponde actuar hasta que el otro nos lo solicite, para no incurrir en errores o equivocaciones. Puede suceder que si no nos han pedido ayuda es porque en el momento no la necesitan o no están en posibilidad de recibirla o entenderla. Con frecuencia, cuando nos cuentan algo, nuestro primer impulso es dar un consejo y a lo mejor lo que la persona necesita es simplemente manifestar y exteriorizar lo que la aqueja. Dar solo lo que se tiene disponible ahora. Significa tener en cuenta los recursos con los que se cuenta, los que existen en la realidad, lo que hay, no lo que no hay. Mirar lo que no hay es estar fuera de la realidad en una actitud infantil e inmadura de querer ser bueno y solucionar los problemas ajenos. Se refiere a saber cuánto podemos hacer con lo que tenemos. Deja de fluir para nosotros cuando, a pesar de no tener con qué ayudar, nos empeñamos en llevarlo a cabo a una costa de endeudarnos, de dejar de atender lo que sí nos corresponde o de un exceso para nuestra salud. Si ese es el caso, simplemente no se ayuda, pues si no tenemos con qué hacerlo es porque no nos corresponde hacerlo. Es curioso ver que cuando el que está solicitando la ayuda tiene claro los conceptos de temporalidad y obligatoriedad de la compensación, por lo general encuentra quien se la proporcione con facilidad, a diferencia de quien desde su interior cree que los demás lo tienen que hacer sin lugar a compensación o sin que se esfuerce por generar para sí mismo. Este último encuentra muchos obstáculos a su paso. La diferencia entre los dos estriba en las implicaciones en que cada uno se encuentra envuelto, en la arrogancia y la ignorancia. Tercero, someterse y apoyarse en los hechos y circunstancias. Se trata de reconocer y decir, así es, incluso ante hechos que nos muestran lo ineludible e inevitable de la situación.
Es honrar lo que está sucediendo en el momento tal como es, sin ningún juicio y reconociendo que muchas veces no tenemos la facultad para cambiarlo. Lo importante en este caso es ver cómo y de qué manera lo que estamos viviendo nos enseña y aporta nuestra experiencia de vida, y para eso se necesita humildad, tener en cuenta los límites. Para toda circunstancia que experimentamos existen límites. Es un acto de sabiduría actuar en consecuencia con ellos para no salirnos de nuestro lugar. Entonces, no es hacer de salvador, sacrificarse por otro no ayuda. Podríamos encontrarnos después con que no fue ni oportuno, ni bueno, ni sano. El querer hacer de salvador también denota que no me siento merecedor de tener cuando otro tiene, y es síntoma de una implicación sistémica. No es ayudar con condolencia, o sea, con dolor, que es cuando surgen expresiones como «pero como no lo hago, es que me toca». Estas expresiones simbolizan un actuar desde el miedo a atentar contra el orden de pertenencia o desde el miedo a perder la aprobación de los miembros del clan. Si se presta ayuda, la idea es hacerlo desde la humildad y la compasión, es decir, acompañando al otro con respeto en su pasión y su fuerza por vivir. La compasión no es un hacer, surge de un lugar interior y está allí. Cuando yo estoy en mi lugar, puedo ver con respeto la realidad del otro y lo puedo ayudar respetando los límites y cumpliendo con lo que implica ayudar. No es arrogante. La arrogancia es una violación al orden y jerarquía, porque implica salirme de mi lugar para hacer lo que a otro le corresponde. Si permanezco en mi lugar, desde allí puedo apoyar sin arrogancia. El concepto de arrogancia se aplica tanto a la ayuda desde una posición arrogante, como a la actitud arrogante de la persona al ayudar. Puedo arrogarme una posición, una postura, una acción, cuando interna o externamente digo, como usted no puede y yo sí, le ayudo o lo hago por usted. Como usted no tiene y yo sí, le ayudo o le doy. No es una pulsión de tener que ayudar, porque lo haríamos para sentirnos bien o buenos. No nos toca ni lo tenemos que hacer. Sin embargo, en el contexto familiar y de los sistemas en general, a más del equilibrio entre el tomar y el dar, la ayuda también está sujeta a la pertenencia. No ayudar puede significar no pertenecer, pues la familia lo puede interpretar como usted no ayuda, con usted no se puede contar, ni siquiera presta un servicio. A propósito, el servicio es un concepto que interpretamos de manera errónea. Se le confunde con la ayuda, se lo percibe como si afuera hubiera otro a quien hay que ayudar, y en realidad no existe otro a quien se le pueda servir de esa forma. Cuando tenemos claro que somos una hebra más que entrelaza la red familiar, comprendemos que servirnos a nosotros mismos es una tarea que requiere de toda nuestra atención y energía. Con el solo hecho de servirme a mí, ya le estoy sirviendo a toda la red. Si cada uno se sirve a sí mismo tomando su vida, asumiéndola, comprometiéndose con ella, ubicándose en su lugar y actuando desde ese lugar, está siendo amoroso, respetuoso, comprometido y le está prestando el mejor servicio al sistema. Cuando me sirvo a mí, integro el sistema. Cuando ayudamos para no sentirnos mal, le hacemos daño a la persona y al sistema. El mejor servicio es permitir que cada quien asuma lo suyo. Tampoco es una exigencia de tener lo que hacer. Desde la exigencia no sería amoroso. No estoy obligado a hacerlo. Si actúo porque me lo exigen o por obligación, no aporto nada, porque veo a la otra persona disminuida y no merecedora. Entonces no la puedo ver con respeto ni amor. Un acto que no es amoroso no aporta. Quinto, tener claro el lugar. Cada uno debe ubicarse en el lugar que le corresponde y desde allí actuar, lo que implica saber qué le corresponde a cada uno y qué no. Cuando tengo certeza de cuál es mi lugar, estoy ubicado y puedo saber qué hacer. Desde allí todo fluye más fácil y no me cargo con lo que no me corresponde. Veamos unos ejemplos. El padre que quiere ser solo amigo de su hijo y no padre, pierde un hijo
y el hijo, aunque gane un amigo, pierde al padre. Este padre se encuentra implicado seriamente con su sistema de origen y no sabe cómo ocupar su lugar. El hijo tiene en la vida oportunidad de hacer amigos en el colegio o en otros lugares, pero el padre solo tiene una oportunidad para tenerlo. Otro ejemplo sería cuando un hermano ayuda a otro hermano, se le agradece, es a los papás, porque todo hijo actúa por amor o lealtad a los padres. Un hermano desde su lugar de hijo puede apoyar al padre en la tarea de ayudar a otro hermano, sin sentir que está reemplazando a su padre en ningún orden. Desde ese lugar, sin sentirse papá de su hermano ni padre de su padre, todo transcurre dentro de los órdenes del amor, no se carga con nada del sistema y puede fluir con la vida. Puede suceder que un hermano que está siendo ayudado por otro diga, es que mi hermano es como mi papá. En este caso no lo está viendo como es, como su hermano, lo está ubicando en el lugar del padre y está desplazando al papá de su lugar. A la vez, él también se está autodesplazando de su lugar al considerar a su hermano como si fuera su padre y se pierde de su verdadero padre y de su verdadero hermano. Tener claro el sistema. El sistema como tal es el que ve el desorden y busca cómo ordenarlo por medio de los integrantes del clan. Es el sistema el que siempre está en función de velar por el orden. El que dispara las alarmas cuando detecta que algo anda mal y no las apaga hasta tanto no se haya reparado lo que originó el desorden. Esta tarea le lleva por lo general más de una generación y en ocasiones hasta más de 3. El ayudador nato queda atrapado en la transferencia, cuya función es adjudicar a otro algo que no es de él. El niño tiene la pulsión de ayudar y ser ayudado, por lo que con mucha facilidad está en la transferencia. La idea es salirnos de esa pulsión del ayudador, porque lo que se transfiere es la propia incapacidad de crecer y madurar. Dicho de otra manera, el ayudador nato es como un niño pequeño que no ha crecido ni madurado, no sabe de límites ni ocupa su lugar, y que sin saberlo logra inducir, impulsar y transferir a quien ayuda a su misma incapacidad de crecer y madurar. El ayudado tampoco conoce de límites, no ha desarrollado la capacidad de generar, crear y asumir su proyecto de vida, y en él también predomina el deseo de ayudar y ser ayudado, como conducta facilista, para evadir el tomar la fuerza de la vida de quien nos la dio, comprometerse y avanzar de frente a ella. Para no hacer transferencia, tenemos que tener claro que somos un adulto, que crecimos, maduramos y asumimos y nos comprometemos con nuestro proyecto de vida, no con el de otro. Debo saberme ubicar, estar atento y conectado conmigo para no salirme de mi lugar y poder ubicar y darle el lugar que le corresponde al otro, aunque esto le cause malestar. Pues con el tiempo lo que se logra es que el otro asuma su propia vida. No comparar ni compararme. Siempre que me comparo es porque creo que no soy merecedor de tener. Tiene que ver con el merecimiento y por supuesto con la autovaloración. No ceder a la complacencia, porque al ceder a ella me salgo de mi lugar. Tomo el lugar y sustituyo a quien sí le corresponde actuar según sea el caso. Cuando actúo así, traspaso todos los límites. Como el otro está necesitado, yo me complazco satisfaciendo su necesidad porque simplemente me siento bien y bueno cuando hago algo por otro. Tener en cuenta las intenciones que nos motivan a actuar, porque en nombre de la buena intención se hace mucho mal. La buena intención tiene que ver con las carencias de quien actúa, y para entenderlo basta el ejemplo del padre que dice: es que yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé, o sufran lo que yo tuve que sufrir. Y otro es el orden de la empatía sistémica. Este orden promulga que cuando se trate de ayudar, siempre tengamos presente el sistema de quien se ayuda para ponernos a su servicio y no ir en contra de él. No ver solo al individuo objeto de la ayuda, porque siempre se trabaja es al servicio de un sistema
puesto que todos venimos de una familia. Tampoco es ver a la persona aislada como víctima de una circunstancia, sino ver en ella un sistema completo que por su intermedio busca que se restaure el orden. Y en este contexto todos los parámetros de los órdenes de la ayuda se hacen más relevantes para ser tenidos en cuenta.